Forsua. Buenas prácticas de manufactura. ¿Qué tal? Buen día a todos. Vamos a revisar este tema tan interesante y tan útil que son las buenas prácticas de manufactura en la industria de alimentos. No nada más en la industria de alimentos, obviamente, sino todo lo que tiene alcance de cumplimiento de buenas prácticas de manufactura, incluyendo establecimientos dedicados a preparación de alimentos, como restaurantes, cadenas de comida rápida, hoteles y establecimientos donde se realiza la comercialización de alimentos también, los famosos expendios, que debieran de darle cumplimiento también a ciertos aspectos de las buenas prácticas de manufactura. Lo que observamos aquí es la pirámide que nos habla acerca de la gestión del sistema de inocuidad, donde tenemos en la base de esta pirámide las buenas prácticas de manufactura y los programas por requisitos. Son esenciales para que el sistema de inocuidad pueda ser exitoso. Sin ellos simplemente no podemos tener un sistema de inocuidad. Es como un edificio, una casa, una construcción que carece de cimientos, pues sería fácil que el lobo, en este caso nuestros peligros para la inocuidad, derribara nuestra construcción. Lo mismo sucede con estas BPMs y PPRs. Ya un nivel un tanto más allá en nuestro sistema de gestión están los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento y otros procedimientos requeridos para diferentes programas por requisitos. Aquí estarían en este nivel. Viene a continuación el desarrollo de nuestro plan HACCP con 7 principios, 5 pasos preliminares para el desarrollo de este plan HACCP. Esta pirámide no hace un vínculo o una relación con el resto de la organización. No nos dice cómo se vincula nuestro sistema de gestión de la inocuidad con los sistemas de producción, el sistema de calidad, logístico, financiero y demás. Puede suceder que lo veamos nuevamente como un silo, como muchos de los silos o cotos que de repente existen en las organizaciones que parecen desvinculados de todo lo demás y donde cada líder o responsable de cada uno de estos silos ve el cumplimiento de sus objetivos, pero no se hace esta intersección y esta comunicación, vinculación, como si nuestro hígado fuera, digamos, el sistema de gestión de inocuidad y lo desconectáramos, lo aisláramos para su estudio y para su desarrollo del resto de los órganos de nuestro cuerpo. Definitivamente no sería viable la sobrevivencia del ser vivo si eso llegara a ocurrir. Entonces, la gran limitación que tiene este esquema que no nos permite ver ese vínculo, esa interrelación que tiene con el resto de los sistemas dentro de la organización y que es fundamental para el correcto aterrizaje y desarrollo, implementación de este sistema de gestión de inocuidad. ¿Qué es lo que sucede en muchas organizaciones? Muchos de ustedes ya están actualmente enrolados en alguna empresa que fabrica alimentos, que prepara, vende alimentos, comercializa. Ya tienen una operación que está en marcha, que ya básicamente hace llegar alimentos a los consumidores y eso nos da una gran responsabilidad como productores, procesadores, comercializadores, distribuidores de alimentos. Nos obliga de manera tácita, de manera implícita a la venta y comercialización de estos alimentos, el darle cumplimiento a los aspectos necesarios para proporcionarle a nuestros consumidores un alimento inocuo. Esta responsabilidad que viene ahí implícita en esta actividad que hemos decidido llevar para poder hacer todo lo necesario para entregarle a los consumidores estos alimentos inocuos, que es lo mínimo necesario que el consumidor espera. Tenemos algunos conceptos a revisar. Mucho del tema de buenas prácticas de manufactura está referido a la prevención de la contaminación cruzada a través de diferentes prácticas, programas, procesos, infraestructura que tenemos establecido en nuestras empresas para prevenir que los peligros físicos, químicos o biológicos puedan introducirse hacia el alimento, contaminarlo y provocar que el alimento se perdiera. Entonces, estos programas prerequisitos y buenas prácticas de manufactura nos funcionan como una medida de control, la mayor parte del tiempo con un enfoque preventivo, para evitar que estos peligros físicos, químicos o biológicos contaminen el alimento. Si bien es cierto que algunos alimentos de manera natural, en su origen, en su obtención, pueden venir contaminados con algún patógeno, como pudiera ser el caso del huevo, que tiene una alta tasa de contaminación con salmonela desde la misma puesta del huevo por la gallina, son peligros que vienen acompañando el alimento desde el origen. Sin embargo, buena parte de los peligros pueden ser introducidos por descuido, falta de atención, falta de conocimiento, falta de controles o ignorancia, desconocimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues prepararnos en nuestro sistema, llevando a cabo las medidas necesarias de control
de tipo preventivo para evitar que los alimentos se contaminen. Los alimentos de cualquier categoría que se comercialicen, llámese productos lácteos, cárnicos, frutos y vegetales, productos de panificación, bebidas, frutos y nueces secos, hierbas, demás, que están en diferentes categorías de alimentos que pueden estar vinculados a peligros potenciales. Entonces, bueno, vamos a requerir desarrollar un sistema de gestión para poder hacer la planeación, implementación, desarrollo de estas medidas de control indispensables. Estas medidas de control, como lo comentábamos, tienen como base los programas por requisitos y las buenas prácticas de manufactura. Tienen un alcance general, no tienen como propósito controlar de forma específica algún peligro significativo en el alimento, pero son indispensables y esenciales para lograr la producción de un alimento inocuo. Aspectos como el lavado de manos, pues son indispensables al llevarlas a cabo. Esa es una diferencia que podemos encontrar con respecto a los puntos críticos de control. Plan HACCP, donde tenemos que determinar los puntos críticos de control una vez que hemos realizado un análisis de peligros para identificar los peligros significativos. En ese plan HACCP hacemos esta identificación de los peligros significativos y diseñamos una etapa de control que es específica para minimizar, reducir o eliminar el peligro, que puede ser principalmente un peligro de tipo biológico, como puede ser la salmonela, la E. coli en la fabricación de un alimento. Y tenemos etapas del proceso como la cocción, la alta presión, la acidificación del producto, en fin, otros más. Mientras que las buenas prácticas de manufactura y los programas por requisitos dan una prevención en lo general de los peligros. Todos sabemos que es relevante la higiene personal y la prevención de la contaminación a través de la manipulación de los operadores, y en ausencia de estos programas por requisitos y buenas prácticas de manufactura, pues todo se vuelve un factor crítico. Entonces es un deber ser el trabajar en primera instancia en el desarrollo, implementación, elaboración de nuestros programas por requisitos y buenas prácticas de manufactura, y ya después ir escalando en los diferentes niveles que observamos en la pirámide, el desarrollo de los procedimientos operativos estandarizados, el desarrollo de la metodología HACCP y posteriormente nuestro sistema de gestión de la inocuidad. Pero son los pasos de preparación, así como un niño cuando ya empieza a caminar, correr, desarrollar más capacidades psicomotrices, lo primero que tiene que hacer es empezar con arrastrarse, gatear, hacer esfuerzos en lo que sus piernas ganan fuerza, en lo que su cuerpo, su estructura tiene esa fuerza, esa competencia para empezar después a poderse sostener por sí mismo. De igual manera, esto es esencial, empezar a trabajar sobre ello para tener estas bases, estos cimientos, estos fundamentos, pilares, para que el sistema de gestión de inocuidad pueda ser efectivo, funcional y nos ayuda a cumplir el requisito de proporcionarle a los consumidores alimentos inocuos. Decíamos también, otro concepto importante es acerca de qué entendemos por contaminante. Un contaminante es un agente físico, químico, biológico o bien una sustancia no añadida de forma deliberada en la cual el alimento puede ver comprometida su inocuidad o la idoneidad del alimento. Aquí este es un término un tanto más amplio, la idoneidad del alimento, donde hablamos de un alimento que, además de inocuo, pues cumple con todos los requerimientos que el consumidor espera obtener de ese alimento. Aspectos de nutrición, aspectos organolépticos, aspectos funcionales, por supuesto la inocuidad, que es un deber ser en ese alimento. Entonces, hablamos de este contaminante como este agente físico, químico, biológico que llega por una situación no intencional al alimento, o fraude alimentario donde deliberadamente se hace la adición de alguna sustancia con el fin de obtener un beneficio económico por parte de quien realiza esa actividad. Otro término muy necesario de revisar es el término de contaminación cruzada. En esta contaminación cruzada nos referimos a la transferencia de un contaminante, más específicamente hablando de un microorganismo patógeno. Podemos también referirlo a una sustancia química que es llevado o transferido a un alimento a través de algún vehículo de contaminación, llámese las manos de los colaboradores, de los manipuladores de los alimentos, los guantes, herramientas y utensilios, contenedores del producto, materiales de empaque, superficies de equipos, utensilios, mesas de trabajo, por supuesto el agua, los condensados, materia fecal, la superficie de los vehículos de transporte para los alimentos, paños, cubetas, aerosoles, polvos, que pueden ser vehículos de contaminación cruzada
a través de los cuales los microorganismos patógenos pueden desplazarse dentro de la instalación y contaminar el alimento. Buena parte de las buenas prácticas de manufactura tienen como propósito la prevención de la contaminación cruzada, que en términos de microbiología hablamos de microorganismos patógenos, aquellos que causan enfermedad o muerte al consumidor en caso de estar presentes en un alimento contaminado que es ingerido por un consumidor. Tenemos un concepto relacionado que es el contacto cruzado. Se refiere específicamente a la transferencia de alergenos alimentarios, trazas de proteínas alergénicas, alimentos de tipo alergénico, que en caso de que quedaran estas trazas de estos alergenos sobre los equipos, las líneas de trabajo, las herramientas, utensilios, contenedores, esas trazas de esos alergenos pueden transferirse o quedar embebidos en la formulación del alimento que pudiera no ser un alimento que tuviera ese alergeno en su formulación, y estamos hablando de que está llegando un alergeno que no estaría declarado en la etiqueta, y lo cual también representa un grave problema tanto para el consumidor como para el productor del alimento, porque el no declarar los alergenos, primero que nada, no permite informar al consumidor de su presencia en la formulación, lo expone a una reacción alergénica para aquellos consumidores que están en esa categoría de personas alérgicas. Y por otro lado, para el procesador tiene una implicación directa de tipo legal y también en cuanto a llevar a cabo el retiro de producto del mercado, el llevar a cabo una situación regulatoria de compensación hacia los consumidores si es que hay algún tipo de demanda legal por parte de ellos. Entonces hay una serie de consecuencias en caso de que ocurriera un contacto cruzado. Entonces es un concepto relacionado pero diferente en este sentido. La contaminación cruzada referido a microorganismos patógenos, el contacto cruzado referido a la transferencia de trazas de alergenos hacia alimentos que no debieran llevar ese alergeno en su formulación. Las buenas prácticas de manufactura y programas por requisitos están dirigidos también a la prevención de este fenómeno que puede ocurrir en nuestra planta a través de numerosos vehículos de contaminación, tal cual como están descritos aquí. Algunos de ellos podrían ser utensilios, patines, montacargas, herramientas, cubetas, cajas, empaques, insectos, aerosoles, franelas, aire, agua, condensados, que permiten a los microorganismos desplazarse con entera libertad a través de la planta de proceso, llegar a otros equipos, llegar a otras áreas de proceso, llegar a los alimentos y contaminarlos. Básicamente hablamos de 3 escenarios en los cuales puede ocurrir la contaminación cruzada. La transferencia del microorganismo patógeno de un área sucia a un área limpia, la transferencia del microorganismo patógeno de una superficie sucia a una superficie limpia, o la transferencia del microorganismo patógeno de un alimento crudo, de una materia prima, de un ingrediente, hacia el producto ya procesado, listo para comer. Son 3 escenarios bajo los cuales puede ocurrir esta contaminación cruzada, y tenemos que establecer las medidas necesarias para prevenir que esa contaminación cruzada ocurra. Referente a los microorganismos, particularmente los patógenos, aquellos que tienen esta capacidad para provocar enfermedades en los seres humanos, tenemos 3 mecanismos o 3 aproximaciones referente a estos microorganismos patógenos. La primera de ellas tiene que ver con la prevención de la contaminación, evitar el ingreso de los microorganismos patógenos a nuestra planta, instalación, a través de los ingredientes, a través de las tarimas, a través de los materiales de empaque que estamos recibiendo para la fabricación de nuestros alimentos. Tenemos que establecer las medidas de prevención para evitar el ingreso de estos patógenos hacia nuestra instalación, hacia nuestro proceso o hacia nuestro alimento. El segundo método de control o mecanismo que tenemos a nuestra disposición es el llevar a cabo una etapa letal en el proceso, el contar con un killing step, una etapa donde llevemos a cabo la eliminación del peligro, principalmente de un peligro de tipo biológico, como son los microorganismos patógenos. Para ello llevamos a cabo procesos que tienen que ver con cocción, con pasteurización, con un enlatado aséptico, con la acidificación, con un proceso de alta presión, en fin, una buena cantidad de procesos que tenemos disponibles y eliminar un peligro significativo que pudiera venir acompañando el alimento. Principalmente decíamos algún patógeno, el tema de Salmonella, E. coli, Listeria, Clostridium, Botulinum, que es necesario eliminar a través de esta etapa del proceso. Usualmente esta etapa del proceso se convierte por su propio diseño en un punto crítico de control, una etapa del proceso que está diseñada, establecida e implementada para la eliminación del peligro específicamente. Es un segundo método, mecanismo de control que tenemos con respecto a los microorganismos patógenos.
Y un tercer método, mecanismo de control que podemos llevar o implementar es la prevención de la multiplicación, evitar que los microorganismos se multipliquen. Estos microorganismos, como su nombre lo dice, son seres vivos que se pueden multiplicar y que lo hacen en otra dimensión, literalmente, lo hacen de una forma exponencial, sumamente rápida, acelerada, a diferencia de los seres humanos que en nuestras generaciones toman 20, 25 años en llevar a cabo su multiplicación. Los microorganismos, en cosa de unas cuantas horas, hablamos de 8 horas, podemos tener el paso de una célula de este microorganismo en el tiempo cero a que en cosa de 8 horas tengamos alrededor de 16 millones de microorganismos por gramo de alimento, si es que los factores son ideales para su multiplicación. ¿Qué tenemos que hacer como productores de alimentos? Pues manipular esos factores para impedir que los microorganismos tengan esas condiciones idóneas, ideales, para poderse multiplicar exponencialmente de forma acelerada. Entonces, llevamos a cabo operaciones como la refrigeración, la congelación, el control de la actividad de agua, la acidificación, el uso de conservadores, uso de atmósferas modificadas, todos estos procesos con la finalidad de crearles una condición adversa a los microorganismos e impedir su rápida multiplicación, lograr una vida anaquel más extendida, más prolongada y también impedir que los microorganismos patógenos tengan oportunidad de multiplicarse rápidamente en el alimento. La situación que tenemos es también que algunos alimentos no hay una cocción, una etapa que mate o elimine a los microorganismos. Entonces, en consecuencia, esos alimentos donde no ocurren estas etapas letales, se vuelve aún más prioritario controles de prevención de la contaminación para impedir la multiplicación de los microorganismos. Contaminación cruzada pertenece de fuera, viene del exterior, no pertenece per se al alimento, sino que viene de una fuente externa, que puede ser un colaborador dentro de nuestra empresa, el agua en la formulación, el ambiente, los equipos de proceso, que pueden propiciar esta contaminación cruzada. A través también de las buenas prácticas de manufactura y programas por requisitos, buscamos lograr esta prevención del ingreso de estos contaminantes. Las buenas prácticas de higiene en algunos sistemas o en algunos textos científicos los separan las buenas prácticas de higiene de las buenas prácticas de manufactura. Tiene una razón porque pues, nos habla más específicamente acerca de estas medidas y condiciones fundamentales que deben de aplicarse en cualquier fase de la cadena de los alimentos para proporcionar alimentos inocuos. Son medidas muy básicas, el lavado de manos, el aseo personal, aspectos muy, muy indispensables que deben de manejarse en cuanto a la higiene de los colaboradores que preparan, fabrican, manipulan alimentos, almacenan. Deben de tener cumplimiento el tema de la indumentaria, el uniforme, objetos personales, que pueden convertirse en un vehículo de contaminación y que a través de las buenas prácticas de higiene también se abordan estos posibles contaminantes que pueden introducirse hacia el alimento. En el tema de prerequisitos, son programas que incluyen las buenas prácticas de higiene, las buenas prácticas agrícolas, procedimientos de trazabilidad, que nos ayudan a establecer las condiciones operativas y ambientales necesarias para la producción de un alimento inocuo. Este es nuestro propósito final, la producción de un alimento inocuo. Y para ello, la parte, por ejemplo, ambiental, pues se refiere a contar con sanitarios en número suficiente, debidamente equipados para el número de trabajadores que vamos a tener en la operación, que tengan una ubicación específica dentro de nuestra instalación para evitar posibles contaminaciones cruzadas. El tema de los lavamanos, que estén ubicados en los puntos adecuados, que tengan los suministros siempre disponibles para el correcto lavado de manos. Aspectos así de sencillos que son fundamentales para el éxito de nuestro sistema de gestión de inocuidad y que pues usualmente se mencionan 11, 12 programas por requisitos, buenas prácticas de manufactura. Por ejemplo, en caso de las buenas prácticas de manufactura para empresas que realizan exportación de alimentos a Estados Unidos, hay que cumplir con las buenas prácticas de manufactura que vienen establecidas en el Código Federal de Regulaciones 21, en la parte 117, en la subparte B, alrededor de 9 subpartes que básicamente coinciden en buena medida con las buenas prácticas de manufactura que tenemos establecidas en cuanto a la NOM 251, en cuanto a programas por requisitos que nos piden cumplir los esquemas de certificación comercial, como pueden ser el FSC 22000, el SQF, el URC, el IFS,
vienen también con su correspondiente sección de cumplimiento en cuanto a buenas prácticas de manufactura y programas por requisitos. Entonces, hay un buen grado de concordancia, hay aspectos específicos que es necesario revisar en caso de que realicemos exportación de alimentos a Estados Unidos. Es indispensable el cumplimiento ya sea de las buenas prácticas de manufactura, controles preventivos para alimentos procesados, o bien el cumplimiento de la Producer Safety Rule para el caso de alimentos procedentes de campo, frutos y vegetales que serán consumidos crudos, tienen que darle cumplimiento a esta otra regulación. Entonces, estos programas por requisitos no son formalmente parte del plan HACCP, pero sí son parte del sistema HACCP. El plan HACCP cuenta con 5 pasos preliminares y 7 principios para el desarrollo de la metodología, determinando los puntos críticos de control, estableciendo los límites críticos correspondientes, desarrollando procedimientos de monitoreo, acciones correctivas, verificación y documentación, que son básicamente los 7 principios del plan HACCP. Y los programas por requisitos, buenas prácticas de manufactura, están en este ambiente, en este marco en el que tenemos que desarrollar nuestro plan, pero formalmente no son parte del plan. Se da por default que esos programas por requisitos y buenas prácticas de manufactura deben de tener cumplimiento per se, por anticipado, antes de hacer el desarrollo del plan HACCP. Sin embargo, pues una situación bastante recurrente que tenemos en los establecimientos donde se fabrican, se procesan alimentos, es que no se verifica, no se revisa, no se tiene evidencia de que realmente las buenas prácticas de manufactura y programas por requisitos estén realmente siendo efectivos, estén siendo realmente funcionales, estén bien diseñados, estén bien implementados para cumplir con este propósito de la prevención. Asumimos que simplemente ya tenemos documentado, pero no se hace este paso fundamental de la verificación y confirmación de la efectividad del prerequisito de la buena práctica de manufactura. Entonces, es también indispensable que llevemos a cabo estas actividades de verificación, revisión de nuestros programas prerequisitos. Puede ser a través de una auditoría de tercera parte, idealmente a través de nuestras auditorías internas, donde identifiquemos todas estas áreas de mejora, áreas de oportunidad, no conformidades que puedan suscitarse a consecuencia de la falta de efectividad de algún programa prerequisito o buena práctica de manufactura, y no simplemente asumir de que ya se tienen implementados, que son los idóneos, que son los apropiados para darnos esta prevención de la contaminación hacia nuestro alimento. Entonces, es un paso fundamental de llevar a cabo. Mucho de la información que vamos a revisar está contenida en los principios generales de inocuidad del Códex Alimentario. El Códex Alimentario es una entidad que regula los aspectos de inocuidad en el comercio internacional. Usualmente la referencia inmediata para temas de inocuidad en cuanto a la comercialización de alimentos a nivel global. Desde 1961 publicó los principios generales de inocuidad de los alimentos y va paulatinamente recibiendo actualizaciones conforme aparecen y surgen nuevas necesidades en cuanto a los sistemas de inocuidad, en cuanto a nuevos peligros identificados. Es un punto de partida importante. Ahí vienen establecidos los principios, las buenas prácticas de manufactura, los programas prerequisitos, el desarrollo del plan HACCP, y nos habla de varios aspectos. Un plan HACCP eficaz es aquel que controla los peligros significativos y permite entregarle a los consumidores alimentos inocuos. Otro de los principios de estos que estamos mencionando en el Códex Alimentario es el manejar un enfoque preventivo para la inocuidad, que no sea un enfoque de tipo reactivo. Nuestro enfoque debe de ser totalmente preventivo para evitar que el alimento pudiera llegar a contaminarse. También, como parte de los métodos de control, pues es evitar el ingreso de los contaminantes, de los peligros, desde los ingredientes, materias primas, materiales de empaque, y una vez en nuestro proceso también llevar a cabo las medidas de control necesarias con este enfoque preventivo para evitar que el alimento se contamine. También dentro de estos principios de inocuidad nos pide el mantener y establecer una comunicación estrecha, cercana, fluida con las diferentes partes interesadas en la cadena de suministro de los alimentos a nivel local o global. Pues nos implica esta comunicación estrecha, cercana, fluida con nuestros proveedores a través de especificaciones de inocuidad, a través de especificaciones de calidad también, obviamente, a través del desarrollo de nuevos ingredientes, formulaciones, a través del cumplimiento regulatorio por parte de nuestros proveedores. Hay una necesidad de colaboración, de sinergia con los diferentes involucrados en la cadena de suministros de los alimentos,
tanto hacia atrás como hacia adelante, también hacia nuestros clientes, conociendo los requerimientos que nuestros clientes desean cumplir a través de los productos que nosotros vendemos hacia ellos, qué sistemas debemos de tener implementados, cómo vamos a demostrar nuestra competencia y nuestra confiabilidad hacia nuestros clientes y, en definitiva, la parte de un sistema de gestión de inocuidad basado en buenas prácticas y programas por requisitos, pues es parte de lo que nuestros clientes esperan observar, que tengamos cumplimiento. También un aspecto a cumplir o a trabajar es hacer una revisión continua del sistema de inocuidad a través de la verificación. La verificación es uno de los aspectos que se tomaron de los sistemas de mejora continua, donde es uno de los 4 elementos en este sistema de la mejora continua, del PDCA, del planear, hacer, verificar y actuar para la mejora. Se observó que este componente de la mejora continua es realmente muy valioso para la efectividad del sistema. Entonces, al momento del desarrollo del plan HACCP, se tomó esta parte de la verificación, la cual pues debemos de llevar a cabo de forma continua para poder detectar aquellos incumplimientos, aquellas fallas, aquellos puntos de mejora que tenga nuestro sistema. Es por ello que incluso está en nuestros principios del plan HACCP llevar a cabo la verificación. También nos pide la parte del monitoreo, el desarrollo de procedimientos para acciones correctivas, la verificación per se que acabamos de comentar y la documentación de las medidas de control. Adicionalmente, aquellas medidas de control que sean controles de proceso, que sean puntos críticos de control, es ideal, idóneo y necesario el llevar a cabo la validación de esas medidas de control. La validación nos permite tener evidencia técnica científica para demostrar que la medida de control es efectiva para el propósito para el cual está diseñado. Si yo digo que la medida de control que voy a implementar tiene como propósito eliminar tantos logaritmos, usualmente 5 logaritmos a través de una etapa letal en el proceso, pues debo de tener evidencia sustentada técnica y científicamente de que esa medida de control realmente logra ese objetivo de la reducción de 5 logaritmos en la población del patógeno de interés. Es también un deber ser el llevar a cabo la validación de las medidas de control si es que se tiene alguna medida de control, algún killing step dentro de nuestro proceso. Tenemos también el ámbito de las buenas prácticas de manufactura. Llevamos a cabo un programa o diversas prácticas con el fin de entregarle alimentos inocuos a nuestros clientes consumidores. Entonces, hay una serie de procesos, prácticas, actividades, controles que debemos de llevar a cabo, incluyendo el monitoreo, la verificación, la documentación, para asegurar que estos procesos, estas prácticas, estas actividades, estas condiciones en el ambiente de proceso, en las instalaciones, realmente son efectivas para lograr entregarle a los consumidores un alimento inocuo. ¿Cuál es el alcance de estas buenas prácticas de manufactura? Idealmente, abarcan la parte de la fabricación, elaboración, procesamiento de alimentos en una instalación, en una fábrica, en una planta de proceso. También la preparación de alimentos, decíamos, en un restaurante, en un hotel, en una cadena de comida rápida. Las buenas prácticas de manufactura también tienen aplicación al almacenamiento, conservación de los alimentos, más allá de que sea una bodega, un centro de distribución, un CEDIS. También en estos tipos de puntos dentro de nuestra cadena de suministros debe darse cumplimiento a las buenas prácticas de manufactura. Y hay que asegurar que tengamos cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura en cada uno de estos ámbitos de aplicación. Incluso los consumidores en casa debiéramos de llevar a cabo buenas prácticas, pues no de manufactura, pero de higiene para la conservación y mantenimiento de la inocuidad de los alimentos que tenemos en casa antes del consumo. Aspectos fundamentales como la higiene, la limpieza, el lavado de manos, el separar los alimentos. Básicamente nos hablan las entidades de Estados Unidos dedicadas a la educación de los consumidores en cuanto a términos de inocuidad acerca de refrigerar, congelar, separar, lavar para la prevención de la contaminación de los alimentos en casa. También este es un aspecto que tenemos todavía mucha área de oportunidad los profesionales en inocuidad, buscar esta educación y formación de los consumidores en cuanto a el correcto uso, preparación, manejo, conservación de los alimentos en casa para la prevención de las enfermedades. Y por supuesto con este objetivo final de entregarle a los consumidores alimentos inocuos. En automático, ser una empresa que se dedica a fabricar, elaborar, almacenar, distribuir, comercializar alimentos, nos genera un compromiso hacia nuestros consumidores y clientes de entregarle alimentos inocuos.
en cualquiera de los ámbitos en los que estemos involucrados. Este compromiso, esta responsabilidad enorme que tenemos de lograr este objetivo, el de entregarle a los consumidores alimentos inocuos, y usualmente pues quien debe de encabezar este propósito es el director de la empresa, el patrón, el dueño, el CEO de la empresa, que debe de tener este tema de la inocuidad dentro de sus prioridades a cumplir como parte de los requerimientos de clientes y consumidores, el entregarle a los consumidores alimentos inocuos. Sin embargo, pues no esperemos que el director, el presidente de la empresa por sí mismo va a lograr este objetivo por sí solo. Requerimos el involucramiento, compromiso del resto de todos los que participamos en la organización para lograr ese objetivo. Sin ese compromiso, ese involucramiento, esa responsabilidad, definitivamente imposible que esos objetivos se lograra, se consiguiera. Puede ser que este objetivo pues no esté a lo mejor plasmado en una estrategia del negocio que se genera año con año o que es de un periodo de 4 o 5 años, pero está implícito mucho en la política de calidad e inocuidad que la empresa debe de tener y generar para cumplir con los requerimientos de los clientes, para mantenerse vigente, para continuar siendo parte de las preferencias de sus clientes. Pues la empresa debe de mantener esa política de inocuidad y calidad para entregarle a los clientes estos alimentos satisfactorios en términos de inocuidad y calidad. Entonces, aunque no haya quizás una renovación año con año de las estrategias en cuanto a inocuidad, pues sí está ya implícito en el deber ser dentro de la empresa el tema de la inocuidad, de las buenas prácticas, de los programas por requisitos, como parte del cumplimiento que la empresa tiene y del compromiso que la empresa tiene hacia sus clientes y consumidores. Solamente que hay un tema aquí también, que usualmente las personas que estamos en las áreas operativas, poco visibilidad tenemos de nuestros clientes, de nuestros consumidores. Sabemos que hay alguien allá afuera que compra el producto, pero no tenemos una visibilidad directa, no le podemos poner cara, nombre, apellido a nuestro cliente consumidor. Muy importante que también se comuniquen los aspectos fundamentales de los requerimientos de clientes y consumidores hacia los colaboradores operativos en planta para que pues veamos que hay un sentido de propósito, que no nada más es una imposición por parte de la dirección o la parte regulatoria, que evidentemente es de tipo mandatorio, obligatorio, pero más allá de eso, pues es un compromiso que se generó hacia alguien que está dentro de la cadena de suministros, hacia nuestros clientes, hacia nuestros consumidores. Importante que pudiéramos tener programas donde nuestros colaboradores, aún aquellos que consideremos de tipo operativo, tuvieran oportunidad de conocer a nuestros clientes, a nuestros consumidores. Hay programas muy interesantes donde, por ejemplo, los clientes finales, los consumidores, muchas veces tienen una oportunidad de conocer al agricultor o al productor en los ranchos, en los establos o en las granjas, con un propósito de generar un vínculo, un conocimiento de parte del consumidor acerca de quién está en esa cadena de suministros de los alimentos, fabricando, procesando, criando el animal. Pero creo que en el sentido opuesto no hemos logrado generar igual una identificación acerca de, bueno, quiénes son nuestros clientes consumidores para que también pues generemos este vínculo más de tipo emocional. Y perdón que lo mencione así porque es realmente un vínculo emocional. A veces creemos que todo es procesos, que todos son indicadores, que todos son cuestiones medibles, tal cual, pero hay una implicación de tipo emocional también en el actuar, en el comportamiento, en la motivación de la gente, que muchas veces menospreciamos y que es necesario abordar para que finalmente nuestros colaboradores puedan desarrollar hábitos positivos, comportamientos que refuercen el objetivo de proporcionar alimentos y productos inocuos. También nuestros colaboradores operativos pudieran conocer ese propósito, a quién llegan, cómo llegan, si está siendo satisfactorio y productivo la labor que están realizando desde la parte operativa. En cuanto al tema de buenas prácticas, sistema de gestión, hay aspectos importantes a considerar. El tema de, en el largo plazo, trabajar en el desarrollo de una cultura de inocuidad, un sistema de creencias compartidas, de valores, de comportamientos, de propósitos, de objetivos, de entendimientos que ayuden a la organización a lograr el objetivo de producir alimentos inocuos. Y este tiene un componente de tipo grupal, organizacional, no nada más es de en lo individual, sino esa cultura influye directamente en el comportamiento de la gente que estamos involucrada en la elaboración, fabricación, procesamiento de alimentos.
muy importante que tengamos como un propósito dentro de nuestro sistema, lograr generar una cultura de inocuidad donde todos y cada uno de los que participamos tenemos ese entendimiento, esa sensibilización, ese compromiso, ese deseo de cumplir con este propósito de entregarle a los consumidores alimentos inocuos. Sin embargo, dentro de la rutina, dentro de las actividades que llevamos a cabo en el día con día, lamentablemente, pues eso pasa a segundo término. Lo importante es sacar la meta de producción del día, vender las cuotas que tenemos establecidas. Más allá de los medios a través de los cuales se realicen, perdemos ese sentido, ese propósito, esa significancia en lo que estamos haciendo. Considerar cómo influye esta cultura de inocuidad para poder desarrollar un sistema. Este sistema de inocuidad pues es un conjunto de procedimientos, prácticas, procesos, actividades que están interrelacionados entre sí y que nos permiten lograr ese objetivo que tenemos establecido. Y la cuestión aquí que este sistema, por la misma complejidad que tiene, pues a lo mejor lo sobresimplificamos en un esquema así de sencillito, pero ya en términos reales, pues esto se convierte en una matriz con muchos sistemas que están interrelacionados, que están conectados, y esos sistemas pues se retroalimentan entre sí. Las salidas de un proceso, de un sistema, se convierten en las entradas del otro. Eso es realmente lo interesante, lo bonito, lo valioso que podemos encontrar en una organización, que hay un montón de sistemas que están diseñados y están en marcha para cumplir un propósito común. También muy necesario que pues hagamos el mapeo, el diseño de nuestros sistemas y de nuestros procesos para que puedan funcionar, que puedan interactuar de mejor manera. Es increíble lo poco que la gente se comunica al interior de las empresas, de las organizaciones. Todos tenemos requerimientos hacia nuestros proveedores internos, por ejemplo, pero pocas veces tenemos este diálogo, esta conversación abierta, honesta, directa con nuestros compañeros, colegas en la empresa, más allá de que haya una autoridad formal, que haya una posición en el organigrama, platicar acerca de cuáles son nuestras interacciones de forma interna en cuanto a nuestros procesos, qué esperamos recibir en cuanto a entradas a nuestros procesos, cuáles son los requerimientos que debiéramos de tener referente a esas entradas a nuestros procesos. Y a su vez, quien esté siendo nuestro cliente de nuestros procesos internos también, cuáles son los requerimientos que tiene hacia las salidas de los procesos bajo los cuales nosotros somos responsables o estamos liderando. Esa interacción, pues es muy deseable platicarla, dialogarla, debatirla, hablar acerca de ella. Sin embargo, en un montón de empresas, un altísimo porcentaje que no ocurre ese diálogo. Simplemente ocurre la fricción, ocurre el desgaste porque nos quejamos de producción, o nos quejamos de calidad, o nos quejamos de ventas, pero no hay ese diálogo, esa comunicación. Podemos mejorar en todos estos sentidos, llevar un diálogo que sea propositivo, que sea enriquecedor hacia estas otras áreas funcionales para que juntos logremos construir un sistemas y una organización que sea mucho más apta para cumplir con los requerimientos de sus clientes, para entregarle lo que desean y mantener en la empresa una continuidad, rentabilidad que permita su continuidad a lo largo del tiempo. También otro aspecto importante es el tema del liderazgo, que no nada más tiene que ver con la parte de estrategias a un alto nivel en el negocio, que vamos a llegar a tales nuevos mercados o que vamos a desarrollar tales nuevos productos, que debemos obtener tal o cual rentabilidad acerca de nuestro portafolio de productos, que vamos a desarrollar tal o cual sistema de comercio electrónico, en fin, muchas cosas que usualmente la dirección aborda en sus estrategias de negocio. Sin embargo, este liderazgo también es necesario para los temas de inocuidad. Ya actualmente las organizaciones muy grandes se manejan una serie de presidentes. Todos estos presidentes deben interactuar para llegar a una estrategia donde los objetivos también se logren balancear. Es tan importante producir, vender, como importante es hacerlo en los términos que son requeridos, hacer las cosas correctas correctamente. Este liderazgo permite establecer cuáles son las estrategias a seguir para alcanzar los objetivos que como organización tenemos establecidos, y dentro de ello también pues se requiere este liderazgo para darle el apoyo, el sustento, los recursos necesarios para que el sistema de inocuidad pueda funcionar, pueda establecerse, pueda implementarse. Muchas veces este liderazgo puede ser que no exista o pueda ser sesgado hacia alguna preocupación o prioridad de la dirección,
o simplemente no hay visibilidad de la importancia de la inocuidad. Importante también que como responsables de inocuidad en nuestras respectivas organizaciones busquemos estas conversaciones con las áreas directivas para pues hacerles ver esta enorme importancia del cumplimiento del sistema, del cumplimiento regulatorio, de la forma en que se hacen las cosas hacia adentro de nuestra empresa, independientemente de que nuestra empresa sea chiquitita, que tenga 2, 3, 4, 5 colaboradores o que tenga 1,000 o 10,000. Muy importante este tema de liderazgo, que muchas veces no está fundamentado en una autoridad del organigrama o una posición en el organigrama, sino es la forma en que podemos influir positivamente en la gente que nos rodea. Cómo podemos ejercer un liderazgo aún sin una autoridad formal. Es realmente interesante cómo podemos desarrollar esas competencias como responsables de inocuidad al interior de nuestras organizaciones. Como decíamos, el propósito final de nuestro sistema de gestión de inocuidad pues es entregarle a los consumidores y clientes alimentos inocuos que les sean satisfactorios, que les sean aceptables, que les sean convenientes. Para ello, pues ya hemos venido mencionando algunos elementos importantes de trabajar, desarrollar, entre ellos la comunicación acerca de las desviaciones, acerca de las expectativas, acerca de las estrategias, de los objetivos que la empresa tiene establecido referente a los diferentes ámbitos y objetivos que tiene la empresa, prioridades, entre ellos la inocuidad del alimento, la calidad, que sea un diálogo y comunicación bastante abierto, honesto, como lo comentábamos. En muchas empresas les da incluso miedo abrir un departamento de atención a quejas o a reclamos de los consumidores. Se pierde por completo el sentido de que pues, es un recurso muy valioso para que la empresa tenga esta retroalimentación con sus clientes consumidores, entienda mejor qué es lo que está sucediendo en el mercado, sepa de primera instancia qué es lo que los consumidores perciben, entienden y obtienen. Es muy deseable que incluso, bueno, pues estos aspectos que de repente en algunas empresas se les da una connotación negativa, como las desviaciones, los reclamos, las quejas de los clientes, pues se utilicen como un factor de cambio, como un factor de mejora para las operaciones dentro de la organización. Dentro de las obligaciones, responsabilidades de parte de la dirección, pues sería el proporcionar los recursos necesarios en cuanto a tiempo, a recursos económicos, a recursos humanos, herramientas, soporte para la toma de decisiones, para cambios, actualizaciones que deben realizarse, sistemas informáticos, software que sea necesario proporcionar para poder cumplir con este objetivo de la inocuidad. De repente el perfil de muchos responsables de inocuidad es un perfil pues hasta cierto punto introvertido, no demasiado abierto a la comunicación, demasiado tímido, diría yo, en ocasiones este perfil de muchos de los encargados de inocuidad, responsables, y pues a veces sienten que allá el Olimpo está muy lejos, esa visibilidad es muy poca. Hay que hacer estos aspectos de lobbying, le llaman los americanos, acerca de la menor oportunidad que haya, acercarnos a la dirección para poder expresar nuestras preocupaciones, nuestras ocupaciones en cuanto a temas de inocuidad, especialmente cuando las empresas crecen ya debido al éxito económico que está obteniendo, crecen y de repente pues se pierde ese sentido, esa comunicación que solía haber en organizaciones más pequeñas. Incluso en organizaciones más pequeñas, pues de repente pues vemos al patrón, al jefe, al director y pues da miedo establecer esa comunicación de doble sentido, pero indispensable que busquemos esas oportunidades para hablar de estos temas con nuestros jefes, directores, líderes en la empresa. Otra cuestión importante también en este tema es definir las responsabilidades, los roles, la responsabilidad, objetivos, evidentemente, la autoridad que va a tener el líder o el responsable, el gerente del área de inocuidad. Pongo aquí esta frase bien conocida del Hombre Araña: con un gran poder viene una gran responsabilidad. Aquí pues lo tenemos invertido. A veces una gran responsabilidad no necesariamente implica una autoridad suficiente. No es que queramos ser los mandamases en la empresa, pero que sí tengamos un nivel de autoridad suficiente para poder llevar a cabo iniciativas de implementación, de mejora, cambios, actualizaciones. Importante también gestionar que se tenga, además de muchas y muy importantes responsabilidades hacia el interior de la empresa, también tener un buen nivel de autoridad para poder interaccionar con nuestros colaboradores, llevar a cabo cambios, proponerlos, para que pues, el sistema vaya mejorando, evolucionando, reinventándose y se logre esta vigencia necesaria hacia nuestros clientes y consumidores.
También otra responsabilidad es el mantener la integridad del sistema cuando se está haciendo la planificación o se están implementando cambios. Tenemos la situación de que muchas veces el responsable de inocuidad, el gerente, el líder de inocuidad, pues no está involucrado desde el inicio de los proyectos que se van a llevar a cabo como parte del crecimiento de la empresa. Una nueva planta, una nueva línea, un nuevo producto, pues tiene muchas implicaciones en cuanto a inocuidad y lamentablemente hoy día muchas empresas pequeñas y grandes no tienen este involucramiento hacia responsables del área de inocuidad para que estén participando activamente en el desarrollo de los proyectos desde que están planteados en papel hasta su implementación ya en la parte física. Entonces, importante en estos acercamientos que tengamos con la dirección, también con los responsables de los proyectos de crecimiento en la planta, de la implementación de las estrategias, que el área de inocuidad esté involucrada en estos aspectos para poder dar la retroalimentación necesaria en cuanto al diseño sanitario de las instalaciones, el diseño sanitario de los equipos, la selección de los proveedores, la evaluación, aprobación de los proveedores. Hay un montón de procesos donde desde la propia gestión de los proyectos debiera haber este involucramiento por parte del área de inocuidad para poderlos aterrizar de mejor manera y después estar evitando dolores de cabeza o problemas en mercado debido a que no fue considerado desde el inicio la retroalimentación por parte de inocuidad. También el llevar a cabo programas de mejora continua hacia nuestro sistema. La mejora continua, el planear, el hacer, el verificar y el actuar por la mejora, que son ciclos que indefinidamente se repiten y se repiten y se repiten para lograr esta mejora en nuestros sistemas y que es muy deseable que más allá de que haya un área de mejora continua en la empresa o que haya un sistema Kaizen o que haya una cultura como la de Toyota donde es un deber ser el trabajar en términos de la mejora continua, más allá de eso, en una operación pequeña, grande, regular, debiéramos de pensar en lograr esta sensibilización referente a la mejora continua y trabajar para lograr esa mejora continua de manera permanente. También debiéramos observar acerca de nuestros procesos, el contar con los procesos necesarios, con los controles necesarios, hacer una evaluación de los riesgos que conlleva las fallas en el sistema de inocuidad, cómo vamos a verificar, cómo vamos a documentar, cómo vamos a demostrar esa competencia acerca de nuestro sistema de gestión de inocuidad, que hemos dicho está basado en los programas por requisitos y buenas prácticas de manufactura. Bueno, cómo lo vamos a diseñar este sistema que permita lograr simultáneamente todos estos propósitos. También lograr tener el apoyo necesario para garantizar la capacitación y supervisión adecuada del personal, la formación del personal, la educación, la sensibilización, la formación, una cultura de inocuidad hacia el interior de la empresa y ese gran hermano que nos permita verificar que las actividades se lleven a cabo correctamente de acuerdo a lo que está planificado. También debiéramos tener estas medidas que nos permitiera llevar a cabo una correcta verificación de lo que se está haciendo, al menos en lo que logramos que nuestros colaboradores generemos una cultura muy fuerte referente al cumplimiento con la inocuidad. En lo que eso se consigue, pues sí es muy necesaria y deseable la parte de supervisión para poder detectar estos incumplimientos, estas fallas, estos puntos débiles que puedan existir en nuestro sistema y trabajemos de inmediato para llevar a cabo las acciones correctivas o correcciones de acuerdo a lo que aplique para pues evitar que haya posibilidad de que un producto que no sea inocuo llegue a los consumidores. También el elaborar o trabajar en nuestros planes de inocuidad que estén enfocados en el aprendizaje de la gente. Lamentablemente tenemos planes de inocuidad que están diseñados para certificar a la empresa, certificar a la planta, pero no están encaminados a que la gente aprenda. Debería ser el propósito principal de nuestros planes de capacitación, el aprendizaje de la gente, que los métodos, los temas, los aspectos que estemos abordando en el plan de capacitación, pues estén enfocados en que la gente aprenda, desarrolla competencias, desarrolle comportamientos que estén encaminados al cumplimiento de los objetivos. Ese debiera ser al final del día el propósito de nuestro plan de capacitación también. Y para ello, pues requerimos también la parte de desarrollar instructores internos en cuanto a capacitación que nos permitan pues lograr una mejor transmisión de los conocimientos hacia nuestros colaboradores. Deseable también este tema dentro de nuestro plan de capacitación, precisamente la formación de instructores internos, así como la formación de auditores internos será otro aspecto importante para el cumplimiento de la verificación necesaria de nuestro sistema de gestión.
Con propósito, bueno, pues lograr el cumplimiento regulatorio de las regulaciones nacionales como la NOM 251, las regulaciones de tipo internacional, si es que nuestra empresa exporta o tiene intenciones de exportar, lo que decíamos, el cumplimiento de buenas prácticas de manufactura establecidas en el CFR 117 o el de controles preventivos que viene ahí mismo en el 117, pero en las subpartes C viene ahí la parte de controles preventivos. Pues tenemos que darle cumplimiento. Este es un marco que nos establece ya lineamientos muy claros acerca de qué debemos de hacer con respecto a buenas prácticas, con respecto a programas por requisitos, con respecto a controles preventivos, al plan de inocuidad que necesitamos tener en consideración en caso de que nuestra empresa exporte. Incentivar fuertemente los temas de mejora continua hacia dentro de nuestra organización a través de observar los avances tecnológicos, los avances científicos, nuevos conocimientos y aprendizajes que podamos desarrollar en nuestra organización. Siempre tener individuos que estén ávidos de aprender, que estén ávidos de adquirir nuevas competencias, de implementarlos, de llevarlos a la práctica. Lamentablemente, mucho de la cultura latinoamericana es muy adversa al error, a la falla. No nos damos la oportunidad de aprender a través de las fallas, de los errores, evidentemente controlados. Estas fallas se pueden diseñar los sistemas para experimentar sin que necesariamente tenga una implicación, un impacto negativo hacia nuestros clientes. Hacemos pruebas controladas donde logremos aprendizajes muy valiosos, sustanciales a través de estas pruebas muy acotadas, muy limitadas, que nos permitan posteriormente ir escalando las pruebas que resulten ser exitosas, de manera que logremos ir mejorando estas iniciativas de mejora que pudiéramos tener. También la propia mejora continua, pues ya tiene su propia metodología para desarrollarse, de manera que sean incrementos graduales, medibles, donde podamos lograr esas mejoras hacia nuestros sistemas. En cuanto a la parte de inocuidad, referente a los factores que contribuyen a la presencia de patógenos en alimentos preparados. Lo que observaron en este estudio que realizaron, en esta investigación, fue que factores como la higiene insuficiente en la preparación de los alimentos, la contaminación cruzada, el procesamiento, almacenamiento en instalaciones inadecuadas, el equipo contaminado o la contaminación a través del personal son factores que contribuyen grandemente a la presencia de patógenos en los alimentos y en consecuencia que el alimento no sea inocuo y que pudiera llegar a causar algún daño, enfermedad o muerte al consumidor. Vemos claramente cómo el tema equipo contaminado y contaminación por parte del personal son los dos principales factores que contribuyen a la contaminación del producto. Nos dan idea muy clara acerca del enfoque que debiéramos tener referente a la parte de buenas prácticas y programas por requisitos, tanto el tema saneamiento como el tema precisamente de buenas prácticas de higiene, buenas prácticas de manufactura, que debiéramos estar trabajando con mucha atención, con mucha prioridad para evitar que estos factores que son muy recurrentes en diferentes empresas se presenten en la nuestra y pudiéramos llegar a tener un impacto negativo hacia nuestros consumidores o clientes. Esta es una descripción de una situación que vivió un vacacionista o un turista inglés en la Ribera Maya, muy apreciado a nivel internacional por todas las bellezas que tiene, y este hombre padeció una enfermedad que se llama ciclosporiasis, que es debido a un parásito que es adquirido a través de un alimento o el agua. En esta ocasión, una familia en Inglaterra se enfermó y al menos una de las personas de la familia se enfermó de esta ciclosporiasis. El testimonio que menciona aquí esta persona es que pues, no esperaba visitar un hotel de 5 estrellas y contraer una enfermedad. Esta persona era un chef jubilado con 40 años de experiencia y bueno, pues observó bastantes áreas de oportunidad en restaurantes de este hotel. Pudo observar problemas relacionados con la higiene de los alimentos, pero no pensó que estas situaciones podrían repercutir seriamente en la salud de su familia. En el caso de la ciclosporiasis, una infección debido a un parásito que generalmente se adquiere a través de alimentos o agua contaminados con materia fecal humana. Cantidades muy pequeñas de materia fecal pueden contener en buena cantidad huevecillos de este parásito de la Cyclospora cayetanensis, y los productos generalmente asociados a este parásito pueden ser las frutillas, por ejemplo, las frambuesas, las ensaladas de lechuga, el cilantro, la albahaca, son alimentos típicamente asociados a este parásito. Los síntomas generalmente comienzan unos días después de la ingestión del alimento contaminado con la ciclospora y pueden incluir diarrea, fiebre o náuseas. Quizás ya se nos hace tan común y tan reiterado y tan presente en tema de los alimentos que consumimos en México que pueden llegar a provocar enfermedades, especialmente
el tema de los turistas que no tienen un sistema inmune que esté adaptado a una carga microbiana tan elevada como la que pueden encontrarse en los alimentos preparados en México, y que lamentablemente se ve expuesto estos consumidores y están sujetos al consumo de alimentos en hoteles, en restaurantes. Continuando con este evento que estamos describiendo, esta familia se les unieron en el viaje 2 semanas posteriores algunas otras personas de la familia. Una de las personas empezó a sentirse mal, vómito, diarrea, y también el resto de la familia empezaron a tener síntomas de enfermedad. La mayoría de las familias pasaron mal las vacaciones que vivieron en México, y ya en cuanto al testimonio que ellos dan es que recuerdan que parte de la comida, incluido el pollo, parecía poco cocinado. También se estaba sirviendo tibio, es decir, es fundamental que los buffets, por ejemplo, la comida caliente se mantenga caliente y la comida fría se mantenga fría. Es por eso que en la mayoría de los restaurantes tienen una barra caliente, una barra fría, donde la temperatura se mantiene a una temperatura suficiente para impedir la multiplicación de los microorganismos que pudieran estar presentes en el alimento. Entonces, bueno, pues aquí se ve claro que este aspecto fundamental de la conservación de la temperatura no estaba sucediendo. También se agregaban nuevos alimentos sobre los que ya estaban en las charolas. Ese alimento está expuesto durante mayor tiempo a una temperatura que puede permitir la multiplicación de los microorganismos. También otros alimentos estaban totalmente secos o no comestibles. Se notó que las ensaladas, los yogures, el requesón no se mantenían refrigerados y que los cubiertos y la vajilla a menudo estaban sucios o manchados. También como consumidores tenemos todo el derecho de quejarnos y tenemos todo el derecho de presentar una queja y mencionar que se están presentando todas estas situaciones en estos establecimientos y no exponernos a una enfermedad si ya de por sí estamos viendo que hay numerosos problemas. Parte de las observaciones que también encontraron fue moscas alrededor de la comida, presencia de gatos, pájaros, mapaches alrededor de las áreas de cocina y restaurante, gusanos en las ensaladas. Y bueno, pues es realmente una situación que no debiera presentarse en un hotel de 5 estrellas, como lo mencionan ellos. Aquí también tenemos en este cuadro un resumen de algunos eventos de inocuidad que se han presentado en años del 2012 en adelante, que tienen que ver con contaminación de los alimentos y brotes de enfermedad. Un brote de enfermedad es cuando 2 o más personas se enferman a causa de la ingesta de un mismo alimento contaminado. Tenemos brotes como este del melón Cantaloupe en un rancho de Colorado, en Estados Unidos, contaminado con Listeria monocytogenes. La empresa a la que se hace referencia es Jensen Farms. En este brote de enfermedad hubo 147 personas enfermas y 33 fallecimientos. A los dueños de la empresa, Eric y Ryan Jensen, se les impuso una condena de 6 años de cárcel y $1,500,000 en multas debido a este brote de enfermedad, que como lo pueden ver, hubo una alta fatalidad. Prácticamente el 25% de los que enfermaron fallecieron, lamentablemente, lo cual es una característica de la Listeria monocytogenes, que las personas enfermas tienen una alta probabilidad incluso de fallecer debido a la enfermedad. Otros eventos es por ejemplo, de salmonela en huevo, de la empresa Quality Egg, donde hubo 500,000 de huevos retirados de mercado, 62,000 personas enfermas a consecuencia de este brote. Otro de los brotes más conocidos en Estados Unidos tiene que ver con Peanut Corporation of America y la contaminación de cacahuate con salmonela. En este brote hubo 714 personas enfermas y 9 fallecimientos, y al presidente y dueño de la empresa, Stuart y Michael Parnell, se les impuso una condena de 30 años de cárcel debido a que en este brote hubo una situación deliberada y de dolo por parte de ellos, que aún a sabiendas que el producto se encontraba contaminado, continuaron comercializándolo. Entonces aquí hay una situación de falta de ética de estos dueños de la empresa y las consecuencias fueron realmente fatales. Otros alimentos que comúnmente están relacionados a contaminación con patógenos, por ejemplo, de la mantequilla de cacahuate. Este fue un brote de una empresa muy grande a nivel mundial que se llama Conagra Brands. En este brote hubo 700 personas enfermas y hubo que hacer el pago de $11.2 millones en gastos de hospitalización y demandas de los consumidores debido a este brote de enfermedad. Uno más vino en el 2020, son en realidad 5 brotes asociados a esta cadena de comida mexicana en Estados Unidos que se llama Chipotle. Hubo 5 brotes debido a diferentes patógenos como el norovirus o el Clostridium perfringens. En estos brotes hubo hasta 1,100 personas enfermas y hubo que pagar $25 millones en gastos de hospitalización y demandas de los consumidores. Uno más, Apple Cross de Blue Bell, fue un brote con Listeria monocytogenes en helados. Hubo 5 personas enfermas
y a la fecha han tenido que pagar 17.2 millones de dólares en demandas. Un último que tiene que ver con este caso en el 2022 de brotes de hepatitis A en esta cadena de comida Famous Anthony's, ahí por el centro de Estados Unidos, en Ohio, en Illinois, donde hubo 50 personas enfermas, 36 de ellas hospitalizadas y 4 fallecimientos. No pudieron cumplir con sus obligaciones debido a estos brotes de hepatitis A. Aquí podemos ver varias situaciones. El tema, por ejemplo, hepatitis A nos habla realmente de una contaminación directa a través de la gente que manipula los alimentos, que los prepara. Aquí sí difícilmente hablamos de un alimento que venía contaminado desde una fábrica o de una instalación. Hablamos de que esta hepatitis A es una enfermedad que típicamente se transmite a través de trabajadores enfermos que manipulan alimentos, que los preparan. ¿De qué nos habla aquí? Falta de cumplimiento de buenas prácticas de higiene personal. Mucho en el caso de los restaurantes se da este tema de buenas prácticas de higiene, incumplimiento. También temas como norovirus, es muy común la contaminación directa a través de la manipulación del alimento. Otros patógenos como el Clostridium perfringens, que es típico de alimentos que no se conservan a una temperatura apropiada, también pueden multiplicarse y provocar la enfermedad de las personas. Mientras que tenemos otros tipos de patógenos como la salmonela en el cacahuate que debido a fallas en las buenas prácticas agrícolas en la producción del cacahuate desde el campo, la salmonela puede venir desde el cacahuate que viene procedente de campo. Sin embargo, es responsabilidad de la empresa que se dedica a la fabricación del cacahuate tostado o de la pasta de cacahuate, el llevar a cabo una etapa donde elimine ese peligro significativo en el cacahuate, que es la salmonela. Para ello, esta empresa debió haber llevado a cabo procesos de tostado bajo un proceso validado, también tener los procedimientos de saneamiento necesarios, los controles preventivos de saneamiento para prevenir la recontaminación a través de la salmonela que pudiera encontrarse en el medio ambiente del proceso donde se estaba llevando a cabo esta producción. La salmonela en el huevo, que ya hemos mencionado, es inherente la salmonela al huevo. Sin embargo, sí se puede disminuir sustancialmente la presencia de la salmonela, la prevalencia de la salmonela en el huevo a través de buenas prácticas agropecuarias, darle una mejor condición en las granjas de pollos, una alimentación que sea más favorable a las gallinas para evitar que haya la excreta de la salmonela junto con el huevo al momento de la postura. Y podríamos ir analizando caso por caso un poco más. Vamos a ver casos adicionales, por ejemplo, este que tiene que ver con un brote de E. coli 157H7 en el 2018 con lechuga romana contaminada. Actualmente es un alimento y esta zona de producción de California, de Salinas, es ampliamente conocida por la gran cantidad de brotes de enfermedad que se han ocasionado de lechugas procedentes de esta zona de Estados Unidos, de California. En este caso, este brote tuvo como consecuencia 62 personas enfermas, 25 hospitalizadas, 0 fallecimientos, pero 2 personas que desarrollaron este síndrome que se conoce como el síndrome ureico hemolítico, donde existe una falla en el riñón que puede ser completa, lleva incluso a necesidad de cirugía para remover el riñón o puede conducir al fallecimiento de la persona. Se ha hecho un cálculo del impacto económico de este brote de la lechuga contaminada con E. coli 157H7 y se llegó a una estimación de que tuvo un costo entre 275 y 340 millones de dólares, este solo brote. La procedencia de estas lechugas venían exclusivamente de un solo productor en California, de un solo rancho, que es este de Adam Bros Farming. La fuente de contaminación del producto, una vez que se realizaron las investigaciones, fue el agua de reservorio para la irrigación de las lechugas. El método de riego implicaba el contacto directo del agua con el producto de campo. El rancho teóricamente llevaba a cabo pruebas microbiológicas y estaba llevando a cabo un tratamiento con sanitizante antes del uso de esta agua. Sin embargo, no se verificaba la concentración del sanitizante que fuera apropiada para eliminar los patógenos del agua. Además de que estaban usando una solución de cloro caduca de varios años antes, no era apropiada para darle un tratamiento antimicrobiano al agua. Este que tiene que ver con cilantro mexicano, desgraciadamente, que ha llevado a que la FDA le impusiera una etiqueta muy negativa, que es el Detention Without Physical Examination. Esta detención sin inspección física de producto implica el cierre de la frontera para la exportación del producto a Estados Unidos. El 80% del cilantro que se consume en Estados Unidos proviene de México, específicamente de Puebla.
y entre el 2015 y 2017 hubo varios brotes de contaminación del cilantro con Cyclospora cayetanensis, este parásito que comentábamos de turista inglés que visitó el hotel en Riviera Maya, y en él hubo 546 personas enfermas. En la investigación del brote en 11 ranchos en Puebla se encontró que en 8 de ellos se observaban excretas humanas en el campo de cultivo, papel higiénico usado en los campos y en los alrededores de la instalación. También que no había un mantenimiento adecuado de los sanitarios cuando había, o bien que no había por completo baños, simplemente no había baños en los ranchos. Si no había baños, mucho menos había estaciones de lavado de manos. Si las había, no tenían jabón, no tenían papel higiénico, no tenían agua para lavado de las manos, no había toallas para secarse las manos, o bien, como decíamos, por completo había la ausencia de baños o de estaciones de lavado de manos. También las cajas plásticas para el manejo y el almacenamiento del cilantro se encontraban visiblemente sucias y sin lavado, y el agua para el lavado del cilantro era susceptible de contaminarse con escurrimientos de aguas residuales, aguas negras provenientes de drenajes o de fosas sépticas. Esto nos ayuda a ejemplificar cómo tanto a nivel agrícola como a nivel industrial o en un restaurante, en un hotel, si no se tienen las condiciones mínimas necesarias para mantener la higiene personal, tiene implicaciones gravísimas porque la contaminación del producto es inminente. Hay una altísima probabilidad de que el producto se contamine, especialmente cuando hablamos de que no hay instalaciones sanitarias disponibles para los trabajadores, o que si las hay están en pésimo estado, o que no tienen el abastecimiento necesario de los insumos como el agua, el papel higiénico, el jabón líquido o las toallas para secado de manos. Que se hayan presentado estos brotes en el cilantro, pues es consecuencia lógica de esta falta de planeación y esta falta de infraestructura necesaria, mínima, necesaria para cumplir con los requerimientos de inocuidad. Pues sucedió aquí con el cilantro, ha sucedido en otros cultivos, no de la misma manera, pero pues también tenemos el caso de la papaya mexicana, el papaya maradol, de los melones, en temas agrícolas, en temas de alimentos procesados, por ejemplo, la presencia de plomo en dulces, en caramelos procedentes de México, también son casos bien conocidos, donde pues no se tuvieron los requisitos necesarios para evitar la presencia del plomo en las tintas de los empaques o en el chile utilizado para endulzar, para preparar los caramelos. Entonces, son situaciones que nos hablan de pues falta de planeación, falta de preparación, falta de conocimiento referente a la importancia de buenas prácticas de manufactura, programas prerequisitos como base del sistema de gestión de inocuidad en el procesamiento de alimentos. Otro evento más, también está sucediendo para la cadena Wendy's en Estados Unidos, también con un brote de E. coli asociado a algunos alimentos comercializados en esta cadena. Este representante del buffet, Bill Marler, dijo en su sitio que el brote sigue creciendo, varios cientos de personas enfermas a consecuencia de este brote. Dijo que Wendy's es el objetivo de las demandas de los consumidores a partir de ahora, pero también planea agregar al proveedor o proveedores de la lechuga desde campo cuando se haga ya oficial que esta lechuga está contaminada con E. coli. Es bastante claro que Wendy's es el responsable de este brote. Todos los clientes comieron ahí antes de enfermarse y la secuenciación del genoma completo es la misma en todos los casos. Estas 12 personas afectadas, algunas de ellas ya padecen el síndrome ureico hemolítico que hemos comentado, esta falla en el riñón debido a la acción de los patógenos, la E. coli o 157H7, que puede llegar a provocar daño irreversible en el riñón. Se han presentado ya 2 demandas contra la empresa. Marler Clark ha estado involucrada en muchas demandas por brotes de inocuidad de alimentos en los últimos 20 años, incluidas algunas otras empresas de productos agrícolas relacionados a brotes de inocuidad de los alimentos. Y esto, para bien o para mal, pues es una situación cultural que también se tiene en Estados Unidos, de que si un consumidor se ve afectado por un alimento, tiene esta predisposición a realizar una demanda que puede ser muy cuantiosa, de mucho dinero, de muchos dólares, contra la empresa que resulta responsable del brote. En términos legales, la empresa también pues expone sustancialmente en caso de que no esté llevando a cabo los controles necesarios para prevenir la contaminación de los alimentos desde la preparación, fabricación, almacenamiento de los mismos. Sí está expuesta a que esto pueda ocurrir, incluso puede poner en riesgo la continuidad del negocio, la continuidad de la empresa. 3M actualmente está viviendo una situación de demandas por parte de ciertos consumidores debido a que los tapones auditivos para la protección de nuestro sistema auditivo aparentemente no le estaban dando la protección necesaria a los usuarios de esos taponcitos.
pues hay alrededor de 5,000 demandas que está enfrentando la empresa. Y se calcula que el monto de las demandas, incluso el valor total de la compañía, que son alrededor de 90,000 millones de dólares, no sería suficiente para alcanzar a pagar el monto de todas esas demandas. Para que más o menos nos demos una idea de la dimensión que pueda llegar a adquirir un tema legal en caso de demandas de los consumidores y que pueda tener implicaciones legales como condenas de cárcel, penalizaciones de muchos millones de dólares en caso de que no estemos teniendo cumplimiento. Esto nos habla acerca de los costos en las fallas de inocuidad. 4 empresas globales muy grandes, 3 de ellas relacionadas a la producción de chocolate, que experimentaron brotes de enfermedad y necesidad de llevar a cabo acciones de descontaminación de sus plantas debido a contaminación por salmonela en diferentes alimentos, principalmente chocolate y mantequilla de cacahuate. Los incidentes se presentaron para estas empresas: Berry Callebaut, que es una de las principales productoras de chocolate a nivel mundial; Ferrero Rocher, que es la segunda empresa más grande productora de dulces a nivel mundial; Strauss Group, que es una empresa también bastante reconocida en Europa y en Israel, que produce también chocolates; y Smucker's, que es una productora también de alimentos en conserva, como mermeladas, el tema de la mantequilla de cacahuate. En algunos casos obligó a realizar retiros de producto de mercado, algunos retiros tan grandes como este de Ferrero Rocher, que hubo que realizar el retiro de chocolates Kinder Sorpresa en 113 países. Imagínense lo globalizado que está ya la comercialización de los productos. En este caso, una sola planta productora en Bélgica que realizaba la exportación a 113 países. Entonces, bueno, pues imagínense la magnitud de un retiro de producto de mercado cuando llegamos a tantos países. Menciona si hubo brotes de enfermedad. En el caso de Berry Callebaut fue una detención preventiva de la planta, de la operación, porque detectaron la presencia de salmonela a través de sus monitoreos ambientales. Para el caso de Ferrero Rocher, sí hubo un brote de enfermedad con 450 personas afectadas, principalmente niños, lo cual es lógico siendo los consumidores predominantes. En el caso de Strauss hubo 21 personas enfermas y 6 hospitalizadas, y en el caso de Smucker's, 21 personas enfermas y 2 hospitalizadas. Todos los casos fue Salmonella, el patógeno, con diferentes serobares. En el caso de Ferrero fue Salmonella typhimurium, en el caso de Smucker's fue Salmonella september. El país de procedencia del producto, en el caso de Berry Callebaut y Ferrero, las plantas se encontraban ubicadas en Bélgica; en el caso de la planta de Strauss, en Israel; y en el caso de Smucker's, en Estados Unidos. La detección de qué manera se llevó a cabo. En el caso de Berry Callebaut fue la detección del patógeno a través de pruebas de laboratorio en el producto terminado. En el caso de Ferrero Rocher, básicamente se enteró a consecuencia de los reportes de enfermedad de sus consumidores. Ya cuando se había presentado el brote fue cuando se hizo la detección. Lamentablemente en este caso pues ya había afectado a varios cientos de personas el brote de enfermedad. Ya es más difícil de contenerlo, ya había alcanzado a crecer bastante ese brote y el retiro pues se complica sustancialmente. En el caso de Strauss, a través de monitoreos ambientales en la línea de producción, y ya después se hizo la vinculación con un brote de enfermedad que estaba ocurriendo a consecuencia del consumo de chocolates de esta marca. Para el caso de Smucker's también fue a consecuencia del brote de enfermedad que ya estaba ocurriendo en el mercado. Las consecuencias para la empresa: en el caso de Berry Callebaut, hubo que parar la planta de producción durante al menos una semana, hubo que desechar el producto de las semanas previas de producción que todavía estuviera disponible para comercialización. La planta duró al menos detenida 2 semanas, llevando a cabo un saneamiento profundo de los equipos y de las instalaciones para lograr erradicar la salmonela que pudiera estar presente en el ambiente de proceso. En el caso de Ferrero Rocher, hubo que hacer el retiro de 3,000 toneladas de producto en Francia y algunos otros países europeos. La planta de proceso tuvo que cerrar durante 2 meses y tener a 1,000 trabajadores realizando actividades de saneamiento profundo y hasta 1,800 muestreos de salmonela para poder determinar si ya había sido erradicada la contaminación. En el caso de Strauss fue de alrededor de 33 millones de dólares en un promedio, pero podría ir hasta los 67 millones de dólares en cuanto a la pérdida de utilidades de la empresa debido a este retiro que tuvieron que realizar. Para Smucker's, el costo del retiro fue de alrededor de 125 millones de dólares y afectó a otras 20 empresas que le compraban producto a Smucker's como parte de los ingredientes para preparar chocolates, snacks con fruta, pretzels, dulces. Otras 20 empresas se vieron involucradas debido a la contaminación de la mantequilla de cacahuate con salmonela.
¿Qué podemos hacer referente a las buenas prácticas de manufactura? Pues una manera de aterrizarlo de una forma muy sencilla es el llevar a cabo un diagrama de tortuga como el que les quiero presentar, donde evaluemos quién es el cliente, quién es el proveedor, cuáles son las entradas a este proceso, que en realidad ahorita vamos a ver que el proceso pues es los procesos operativos, el proceso de fabricación, de almacenaje, de distribución, pero este proceso en términos de buenas prácticas es un proceso que se lleva a cabo siguiendo y cumpliendo con los lineamientos de buenas prácticas. Entonces las entradas al proceso pues son en realidad los procesos per se, pero son procesos que a la salida deben de ser procesos realizados bajo estos lineamientos que están establecidos en las buenas prácticas de manufactura y programas por requisitos. También algunas otras entradas pues son los requerimientos regulatorios a cumplir, que ya hemos comentado, la parte de la NOM 251 en México, la parte del 21 CFR 117, inciso C, en Estados Unidos, de cumplimiento de buenas prácticas de manufactura. También los requerimientos de certificación, si es que nuestra planta va a certificarse, pues también ya hay un estándar de certificación que pues es muy claro acerca de todos los QEs que debemos de cumplir. También como requerimiento de nuestros clientes para poder venderles. Muchos clientes piden esta certificación bajo un esquema de certificación de tipo GPCI, donde pues serán también entradas a nuestro proceso. También pueden ser entradas los requerimientos de nuestros clientes, como lo acabamos de mencionar. Ya hay requerimientos que clientes con un buen nivel, tanto de compra, de volumen, de alcance a nivel global, hay requerimientos claros en cuanto a especificaciones de inocuidad que se deben de cumplir, requerimientos en cuanto al sistema de gestión, en cuanto a los prerequisitos, a los programas, a las buenas prácticas de manufactura que explícitamente los clientes también nos pueden indicar que requerimos de cumplir. Otra entrada a este proceso pueden ser las auditorías, tanto de certificación como los reportes de auditoría interna, nos ayuden a identificar cuáles son las áreas de oportunidad, donde nos ayuden a observar cuáles son los potenciales fallas o desviaciones que tenemos en nuestros sistemas, en nuestros programas, para poder hacer la mejora en cuanto a nuestro proceso, digámoslo así, de buenas prácticas, que no es tal cual un proceso, es un programa tal cual como lo hemos comentado. También las quejas de los clientes puede ser otra entrada que nos ayude a determinar cuáles serían el proceso a realizar y bajo qué términos. Este diagrama es muy útil porque nos va guiando en base a preguntas acerca de qué entradas hablamos, de qué salidas, controles, los indicadores que debemos de tener, los métodos y procedimientos, las acciones correctivas, los responsables de llevarlo a la práctica. Entonces, una herramienta así de sencillita como este diagrama de tortuga, el poderlo utilizar para tener más claridad acerca de cómo llevar a cabo la implementación de las buenas prácticas. Preguntas frecuentes. Buenas prácticas de manufactura. Pues más bien a consecuencia del consumo de chiles o las nueces, principalmente asociados a la salmonela. La salmonela es el principal patógeno significativo para estos productos. Deben de llevar a cabo algún tipo de tratamiento térmico, el caso de la nuez, escaldado, tratamiento térmico, tostado, para llevar a cabo la eliminación en el caso de las nueces. En el caso de los chiles, tiene esta situación de que todas las actividades deben ser de tipo preventivo para la prevención de la contaminación, que serían buenas prácticas agrícolas, algunos aspectos de lavado que realmente tienen un efecto mínimo en cuanto a la eliminación de patógenos, pero básicamente todo es preventivo y en aspectos de prevención del crecimiento de patógenos también a través de la refrigeración. La salmonela es común tanto para nuez como para chile como patógeno potencial en estos alimentos. Listeria monocitógenes, salmonela, E. coli 257H7, la ciclospora. Dependiendo del tipo de fruto vegetal que estemos hablando, si estos se van a consumir crudos, debemos de darle cumplimiento a la Produce Safety Rule, que está en el CFR 112. Muy importante que sus productores en campo tengan conocimiento de esta regulación, que básicamente son las buenas prácticas agrícolas y que busca precisamente el control de las bacterias patógenas, tanto parásitos como virus como bacterias. Bacterias, listeria, salmonela, E. coli 257H7 y Clostridium serían las principales. En temas de virus, el virus de la hepatitis A, norovirus, y en temas de parásitos, la ciclospora, el Cryptosporidium, la Taenia solium, la Taenia saginata, que son parásitos que pueden estar presentes en el agua o en el ambiente de producción de frutos y vegetales. Un mapeo de procesos muy sencilla que nos permite ver cuáles son los procesos operativos esenciales de la empresa, cuáles son los procedimientos de apoyo, como pueden ser las buenas prácticas de manufactura,
y cómo vamos interrelacionando las diferentes etapas en el proceso con respecto a las buenas prácticas de manufactura. Entonces, conviene mucho hacer un mapeo de proceso donde veamos cómo las buenas prácticas de manufactura tienen una continuidad a lo largo de todas las etapas del proceso, llámese fabricación, almacenamiento, recepción de materiales, distribución. Podemos ir visualizando cómo las buenas prácticas de manufactura tienen relevancia en cada uno de ellos. En primera instancia, el estado de salud del trabajador es un deber ser. Debemos de tener inspecciones hacia nuestros colaboradores referentes a su estado de salud, evitar que trabajadores con alguna enfermedad estén ingresando a tener manipulación de los alimentos durante la pizca o cosecha del producto. Debemos de también observar sus manos, si se encuentra alguna herida sangrante, herida infectada, alguna infección que podemos detectar a través de granitos en las manos. Nos habla de que hay un estado de salud cuestionable por parte de los trabajadores. También, como parte de la rutina de inicio de las labores, necesitamos observar que los trabajadores se laven correctamente las manos cada vez que sea necesario. Si tenemos algún lineamiento referente al uso de guantes, referente a alguna indumentaria que vayamos a proporcionar a los trabajadores, tenemos que también dar esas ayudas, esos recursos para que el trabajador pueda tener las condiciones de higiene necesarias para empezar a manipular un producto desde campo. En caso del ingreso de los materiales, podemos tener varios controles, por ejemplo, un control de la cadena de suministros. Si hay algún peligro que viene directamente desde el ingrediente o materia prima y nosotros no vamos a tener una etapa letal en el proceso donde se eliminara ese peligro, tendríamos que buscar que el proveedor nos proporcionara algún control a través de la cadena de suministros, es decir, que desde el proceso del proveedor, el proveedor controlara ese peligro. Pero eso, ¿cómo lo determinamos? A través del análisis de peligros. También pudiera ser, en el caso del ingreso del personal, ahí sí, las buenas prácticas de manufactura es indispensable el cumplimiento para poder ingresar a las áreas de proceso. Los controles de saneamiento también, que son generalizados en toda la planta con un diferente nivel de rigor, pero sobre todo las áreas donde el producto está expuesto al ambiente, pues son mucho más relevantes los controles preventivos de saneamiento. Y si tenemos un killing step, pues es un poquito de confianza adicional, donde tenemos esta etapa del proceso donde se eliminaría un peligro a través de una etapa letal que nos permitiera eliminar ese peligro a través de la pasteurización, la cocción, algún tratamiento térmico o la acidificación. Son medidas que se deben de reforzar. Se dice que son medidas de barrera o actividades de barrera que nos permiten un mejor control de los peligros, porque se pueden presentar en diferentes momentos y en diferentes circunstancias, y es por eso que requerimos estas metodologías de barrera para lograr un sistema de gestión de inocuidad más efectivo. Básicamente son útiles la cuenta estándar, las tomas de muestras en las manos, ya sea a través de hisopado, a través de enjuague de las manos, a través de alguna esponja, la toma de muestras, algunos grupos indicadores, como pueden ser los coliformes totales, la E. coli, las enterobacterias. No resulta a veces tan útil la parte de patógenos directamente, sino grupos indicadores que nos permitan ver el grado de efectividad que tiene el personal al momento de realizar el procedimiento de lavado de manos. Incluso recomendable que se haga la toma de la muestra antes de lavarse las manos y después de lavarse las manos, y que lo presentemos como evidencia a nuestros trabajadores para que vean el impacto que tiene el correcto lavado de manos en la reducción del número de microorganismos transitorios que pueda haber en las manos y que pudieran llevarse a los alimentos en caso de que no se haga un correcto lavado de manos. El lavado de manos es lo fundamental, el cambio de la indumentaria, del uniforme. El calzado, también sería deseable tener un calzado específico para dejar en el lugar del trabajo y evitarlo llevar a casa. El evitar este tema que a veces los contenedores de cosecha se les dan a los trabajadores para que los laven en casa. Esta actividad de lavado de los contenedores, de las cajas, de los botes, debería realizarse internamente en el rancho y no darle esta responsabilidad al trabajador para que la lleve a casa. Y, por supuesto, el tema de los alimentos que lleva el trabajador a casa, pues evidentemente es una responsabilidad enorme. De mi parte, muchas gracias a todos. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Ojalá se lleven cosas que sean valiosas para ustedes en su actividad diaria, que las puedan aplicar de forma inmediata y que les permita lograr una mejora en sus sistemas.